Hola maestros y maestras. Vamos a revisar el fichero sobre evaluación formativa de la fase 2 para educación preescolar. Se analizan la pertinencia de algunos registros que realizan las docentes, así como los instrumentos de evaluación, específicamente dos ejemplos de rúbricas. También se analizan las producciones de los alumnos y la explicación que debe incluirse para que pueda considerarse como evidencia de aprendizaje. Se hacen algunas consideraciones acerca de la autoevaluación docente y notas sobre qué y cómo registrar en la boleta de evaluación. Espero te sea de utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Fichero Evaluación Formativa en la fase 2. Educación preescolar. El contenido de este fichero es el siguiente. ¿Qué es y para qué sirve la evaluación formativa? ¿Quiénes participan? Elementos indispensables, ejemplos de registro de avance, autoevaluación docente y cómo se refleja la información en la boleta de evaluación. Ficha 1. ¿Qué es y para qué sirve la evaluación formativa? Se refiere a la valoración de los procesos de cada niña y cada niño con un corte cualitativo enfocado en describir los avances y dificultades que se presentan en relación con los aprendizajes, lo cual permite identificar la diversidad e individualidad de cada niña y cada niño. Al practicarse a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y no estar limitada a la parte final, permite hacer ajustes inmediatos, tanto en la planeación didáctica como en el quehacer docente, en el momento que sean necesarios e involucrando un ejercicio de retroalimentación constante entre maestras, maestros, niñas, niños y sus familias. La información recolectada permite tomar decisiones que potencialicen y mejoren continuamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, enfatizando que se trata de un proceso, que no es algo acabado. ¿Quiénes participan? Docentes. Los docentes toman decisiones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la información obtenida con observación constante, enfocada y sistemática de lo que hacen, cómo actúan y reaccionan niñas y niños. Reconocen que la evaluación formativa es un insumo para reflexionar acerca de lo que hacen y dejan de hacer como docentes y mantienen comunicación con las niñas, niños, al igual que con sus familias. La observación sistemática implica mirar más allá de la superficie. No solo se trata de ver lo que los niños hacen, sino de entender por qué lo hacen. Ser intencional. La observación no es aleatoria. Se enfoca en áreas específicas del desarrollo como el lenguaje, las habilidades sociales o el juego. Ser constante. La observación es un proceso continuo, no un evento aislado. Se realiza a lo largo del tiempo para identificar patrones y cambios. Se utilizan herramientas y registros específicos para documentar las observaciones. ¿Para qué sirve la observación sistemática? Para personalizar la enseñanza. Al conocer las fortalezas y necesidades individuales de cada niño, se pueden adaptar las actividades y el ambiente de aprendizaje para tomar mejores decisiones. La información obtenida a través de la observación ayuda a los educadores a planificar actividades más efectivas y a resolver problemas de aprendizaje. Mejorar la comunicación con los padres. Los educadores pueden compartir sus observaciones con los padres para que trabajen juntos en el desarrollo de los niños. Documentar el progreso. Los registros de observación sirven como evidencia del crecimiento y desarrollo de los niños. ¿Cómo se lleva a cabo la observación sistemática? Existen diferentes métodos de observación, como los diarios de campo. Se registran las observaciones de forma narrativa. Las listas de cotejo. Se utilizan listas para marcar las habilidades o comportamientos observados. Las escalas de valoración. Se asignan puntuaciones a diferentes aspectos del desarrollo. Y videos donde se graban las interacciones de los niños para analizarlas posteriormente. ¿Qué reconocen los educadores a través de la observación?
Fortalezas y debilidades. Identifican las áreas en las que los niños sobresalen y aquellas en las que necesitan más apoyo. Intereses y preferencias. Descubren qué actividades les gustan más a los niños y cómo aprenden mejor. Estilos de aprendizaje. Observan cómo cada niño procesa la información y resuelve los problemas. También reconoce el desarrollo social y emocional porque evalúan las habilidades sociales, la capacidad de autocontrol y las relaciones con otros niños. Es necesario un registro de información completo y detallado sobre el progreso de los estudiantes. Este registro no solo debe documentar los logros y avances, sino también las dificultades y obstáculos que cada alumno enfrenta. Las niñas y los niños reconocen, con ayuda de las maestras y maestros, cómo van avanzando y complejizando su forma de ser, pensar y hacer. Valoran las diferencias y similitudes entre sí, generando un ambiente de cooperación. Reconocen que su trabajo es valorado de manera constructiva. Las familias saben cómo se evaluará a sus niñas y niños. Al conocer lo que han aprendido niñas y niños, valoran sus avances y mantienen de esta forma comunicación con el personal docente. Apoyan a niñas y niños en algunas situaciones que son factibles de resolver fuera de la escuela, siendo con ello partícipes de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Elementos indispensables. La evaluación formativa implica la observación y documentación constante y sistemática de información acerca del desenvolvimiento de niñas y niños en las actividades y experiencias que se promueven desde la escuela. Para registrar, es necesario observar y prestar atención a lo que sucede en las interacciones y participaciones de cada niña y cada niño, cómo se relacionan con sus compañeras y compañeros, sus razonamientos, ideas y propuestas, cómo resuelven lo que les demandan las actividades, las explicaciones que elaboran acerca de algo y cómo reaccionan ante las diversas actividades. Y aquí tenemos el primer registro de avance. Es un ejemplo de la niña Leticia Rodríguez de 5 años. Y nos dice, revisa los siguientes ejemplos de registros de avance para valorar su pertinencia. Observación 1, enero del 2024. Leti convive y juega con más de 3 compañeras. Comparte con ellas su material, sus juegos y normalmente se sienta junto a ellas. Ante actividades por equipos, la integro con otros compañeros que no son sus amigos. Al principio se muestra insegura y callada para participar, pero después conversa con ellos y participa en la actividad. Expresa quiénes son sus mejores amigas y lo que hacen para hacerlo. Cuando siente que la molestan, a veces les dice que eso no les gusta y en otras ocasiones me pide ayuda para que intervenga. Por otro lado, expresa con claridad y seguridad sus preferencias, emociones y comunica ante qué situaciones las siente. Observación 2, febrero del 2024. Leti ha entablado amistad con más compañeras y ahora con niños. Cuida y procura que se sientan bien a su lado. Les abraza y reconforta cuando nota que se sienten mal. Cuando se abordó lo que es la amistad, ella expresó que es cuando hacen cosas que les gustan a ambos o a todos los amigos, como jugar a las escondidas, buscar caracoles, leer juntos o compartir materiales. Estas acciones se traducen en lo que ella hace con sus amigas y amigos. Durante el recreo o en los tiempos de actividad libre, se reúne con sus amigas y amigos, conversa con más confianza, habla de lo que le gusta jugar, propone juegos. Algunas veces un tema de conversación es lo que hace en casa después de la escuela. Incluso evoca experiencias pasadas. Y aquí vienen un conjunto de preguntas sobre este primer registro. Dice, ¿identificas avances entre la primera y la segunda observación? ¿De qué tipo? Y aquí sería bueno detener el video, pausarlo y revisar estos dos registros
para identificar estos avances. ¿Cómo describe la o el docente el registro de Leticia? ¿A qué campo formativo y contenido estará aludiendo esta evaluación? ¿En qué centra la atención el docente para hacer un registro de este carácter? ¿Identificas algún otro avance en relación con otro campo formativo? ¿Cuál o cuáles y por qué? Con los avances presentados por Leticia, ¿qué decisiones tomará el docente para que siga avanzando? Bueno, este análisis de estos registros, pues nos dan pauta precisamente para esta toma de decisiones y es lo que tendríamos que estar haciendo también con nuestros alumnos, hacer estas comparaciones entre los primeros registros y los registros subsecuentes para identificar estos avances y estas dificultades que tienen los niños. En la evaluación se reconocen los avances individuales de las niñas y los niños, es decir, con relación a sí misma o a sí mismo. Es decir, las comparaciones no son entre los alumnos, sino entre ese mismo niño, qué hacía primero y cómo se está manifestando después. Por eso es importante ese registro sistemático para ir observando esos avances. Tenemos un segundo ejemplo de registro de avance del niño Alfredo Acuña de segundo año. Y a partir de este ejemplo, ¿puedes identificar lo siguiente? Y entonces aparece este ejemplo que ya tiene algunas señalizaciones. Dice Alfredo Acuña de segundo grado. Logra con facilidad contar sucesos vividos y expresa ideas propias con ayuda de una persona adulta. Está en proceso de identificar su nombre por escrito. Proceso de identificar su nombre es lo que está en el registro. Pero ¿a qué proceso se referirá? Participar al cantar canciones que son de su interés. Dice los números del 1 al 10. ¿En qué situaciones cuenta con este rango de número? Al contar colecciones, señala los elementos al contar, etiquetándolos una sola vez. Logra identificar con facilidad algunas figuras geométricas como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué características distinguen una figura de otra? Eso se tendría que señalar. ¿Cómo es que distingue que el círculo es círculo o que el cuadrado es cuadrado y que el triángulo es triángulo? Conoce algunas medidas de cuidado para evitar contagiarse de enfermedades y las practica con ayuda de una persona adulta. Realiza por sí mismo acciones de cuidado e higiene personal. Se reconoce como parte de una familia y sabe quiénes la integran. Expresa lo que siente ante diversas situaciones o personas de confianza. Disfruta bailar y moverse al ritmo de música variada. Pero dice, expresa lo que siente ante qué expresa y cómo expresa lo que siente. Expresará el mismo sentimiento ante diferentes situaciones. Bueno, entonces aquí podemos ver que este registro pues necesita un poco más de información para ser más consistente. Y aquí valdría la pena también comparar este registro con los registros que hace el docente en un ejercicio individual, de tal manera que pueda valorar la pertinencia, qué es lo que está haciendo falta en mis registros. Analiza el siguiente registro de avance, el cual corresponde a una niña del mismo grupo que Alfredo. Y entonces tenemos aquí el registro de Fernanda Pérez, también con algunas anotaciones. Dice, logra con facilidad contar sucesos vividos y expresa ideas propias con ayuda de una persona adulta. Dice, ¿a qué facilidad de contar sucesos se referirá el docente? Es notoria la diferencia entre contar sucesos vividos con facilidad y expresar ideas propias con ayuda. ¿A qué tipo de ideas propias alude el docente? Si nos regresamos al registro anterior de Alfredo,
fíjense en esto, logra con facilidad contar sucesos vividos y expresa ideas propias con ayuda de una persona adulta. Es el mismo registro que hace para Fernanda. Entonces aquí sería que no se nota esa individualidad en los registros. Se reconoce como parte de una familia y sabe quiénes la integran. Se interesa por conocer a los seres vivos. Dice los números del 1 al 10 al contar colecciones, señala los elementos al contar, etiquetándolos una sola vez. Conoce algunas medidas de cuidado para evitar contagiarse de enfermedades y las practica con ayuda de una persona adulta. Y aquí la anotación que hacen es, conocerán y practicarán las mismas medidas de cuidado Fernanda y Alfredo. Porque si ustedes se fijan, pues también lo tiene Alfredo. Se conoce algunas medidas de cuidado para evitar contagiarse de enfermedades y las practica con ayuda de una persona adulta. También nos hace el mismo notación de los números del 1 al 10. Lo que hace con Alfredo es, dice, logra identificar con facilidad algunas figuras geométricas y esto no. Ah, bueno, aquí está. Logra identificar con facilidad algunas figuras geométricas como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Y en este logra identificar con facilidad algunas figuras geométricas y se distinguirá las mismas características en las figuras geométricas en comparación con Alfredo. Y tenemos estos registros que sería muy bueno reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo nosotros, qué características tienen nuestros registros, cómo podemos hacer la diferenciación entre el registro de un niño y el registro de otro, qué nos está faltando por registrar. Y para esto es este ejercicio, para reconocer esta pertinencia de los registros que se hacen. Pregunta sobre este segundo ejemplo. ¿Este tipo de actividad te permite identificar las particularidades de Alfredo y de Fernanda, su individualidad? Claro que no. ¿Por qué? Porque estamos registrando exactamente lo mismo. Decimos, por ejemplo, que reconocen las mismas figuras geométricas como el círculo, el cuadrado y el triángulo, pero no se identifican por qué se reconocen, cuáles son las características que reconoce Alfredo y cuáles son las características de las figuras que reconoce Leticia. Por ejemplo, mm, también que logra expresar ideas, pero ¿qué ideas son las que logran expresar? Eso tampoco está claro en los registros. ¿Este tipo de registro te parece adecuado y por qué? Pues sinceramente, claro que no es adecuado, considerando que no se marcan estas sensibles diferencias entre lo que hace un niño y lo que hace el otro. Se explican de manera general, pero no esa individualidad. Y al no conocer la individualidad, entonces no puedo tomar decisiones informadas o las decisiones que tomo son de manera muy general. ¿Qué le cambiarías a cada registro para que refleje la individualidad de avances y dificultades identificadas en relación con Alfredo y con Fernanda? Bueno, pues esas características propias que tiene Fernanda o que tiene Alfredo, por ejemplo, en expresar esas ideas, de qué manera las expresa y qué es lo que expresa. Y aquí hay algo que quiero mencionar y que quizá lo vuelva a mencionar más adelante. El docente tiene que observar lo que el niño hace y escuchar lo que el niño dice para monitorear los aprendizajes. Y no es el niño en general. Tiene que escuchar y observar lo que hace y dice Alfredo, lo que hace y dice Fernanda, lo que hace y dice Luis, y así con cada uno de los niños. Y tiene que establecer también estrategias, o sea, es imposible observarlos todos todo el tiempo, pero unos días uno, otros días otro, estar siempre atenta a esas observaciones. Cuando la maestra tiene esa cultura de estar observando a los niños, poco a poco los va integrando a todos en esa observación, de tal manera que después es muy fácil para la docente conocer y dar razón de cada uno de los alumnos. Pero es un ejercicio, es una práctica que se tiene que estar haciendo para desarrollar esa habilidad.
Para tomar decisiones apropiadas, es recomendable que el registro de información refleje los avances, pero también las dificultades que presentan los niños durante sus procesos de enseñanza y aprendizaje. La diversidad e individualidad en los niños brinda oportunidades valiosas para potenciar tanto su aprendizaje como el de todo el grupo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se toman decisiones pedagógicas y éstas deben ser informadas. Al conocer las fortalezas y debilidades de cada estudiante, los docentes pueden adaptar sus estrategias de enseñanza para atender las necesidades individuales y grupales. Esto permite ofrecer un aprendizaje más personalizado y efectivo. Es importante porque ayuda a identificar de manera temprana estas dificultades. Un registro detallado permite detectar a tiempo cualquier dificultad de aprendizaje o barrera que pueda estar impidiendo el progreso del alumno. Esto facilita la intervención oportuna y evita que los problemas se agraven. Seguimiento del progreso. Al comparar los registros a lo largo del tiempo, los docentes pueden evaluar la eficacia de sus intervenciones y realizar ajustes si es necesario. Comunicación efectiva con las familias. Un registro claro y conciso permite a los docentes compartir con las familias el progreso de sus hijos y colaborar en el desarrollo de estrategias de apoyo en el hogar. Valorar la diversidad. Reconocer y valorar las diferencias individuales entre los estudiantes enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al comprender las distintas formas en que los alumnos aprenden, los docentes pueden crear un ambiente de aula inclusivo y estimulante. Y la diversidad como oportunidad. La diversidad en el aula, lejos de ser un obstáculo, representa una oportunidad para fomentar el aprendizaje colaborativo y el respeto por las diferencias. Al trabajar juntos, los estudiantes pueden aprender unos de otros y desarrollar habilidades sociales y emocionales valiosas. Ahora, observen las siguientes producciones. Este es un tercer ejemplo de registro de avance. ¿Qué haces con tus amigos o amigas? Es lo que le preguntaron a los niños y los niños lo pusieron de manera gráfica. Entonces tenemos el ejemplo de Astrid y aquí lo escribió de manera invertida. Regina se llama esta niña y puso, pues dibujó aquí a dos personitas, ¿no? En su nivel. Dice, producción de Astrid, segundo grado de preescolar en la Ciudad de México. Y tenemos este otro ejemplo que haces con tus amigos o amigas. Y tenemos aquí el dibujo de Santiago, que es un dibujo más elaborado que el de Astrid. Dice, en la escuela juego con mis amigos. Son mis amigos porque los quiero mucho. Y la maestra anota aquí los nombres de los amigos de Santiago. Bueno, aquí no alcanzo a leer, pero aquí dice, este soy yo, o sea, este es Santiago, este es Dylan y este es Carlos. Bueno, ahora vamos a las preguntas de reflexión. ¿Qué registras a partir de cada evidencia? Y esta ya es una pregunta para la docente. ¿Cómo valorarías el avance de Astrid y de Santiago? Y si fueras su maestro, ¿cómo interpretarías sus dibujos? Entonces, si yo fuera maestra de Astrid y este trabajo me responde a estas preguntas, ¿qué haces con tus amigos o amigas? Ese trabajo de Astrid, ¿me responde esa pregunta? No, y aquí tendríamos que preguntarle a la alumna que sí, qué hace con sus amigos y amigas y entonces ya registrar. Esto es para que lo que dice el niño pues nos sirva de evidencia ante esta pregunta. Y en el segundo trabajo, en el trabajo de Santiago, es un trabajo más elaborado y podemos notar que el niño identifica quiénes son sus mejores amigos y por qué. O sea, porque los quiere mucho, ¿verdad? Sin embargo, pues no se registra aquí qué es lo que hacen con ellos, pero por ejemplo, quizá esto pueda ser algo como una pelota y aquí algo como que alguien está jugando. Sin embargo, pues nos falta información para eso, para saber qué son esos elementos.
Pues, sin embargo, el niño tiene claridad en quiénes son sus mejores amigos y que son sus mejores amigos porque los quiere mucho. Bueno, entonces así tendríamos que revisar también las producciones que tenemos nosotros de nuestros alumnos y ver qué es lo que nos está faltando registrar para que esa producción se convierta en una verdadera evidencia de aprendizaje y cómo también los vamos a comparar. Por ejemplo, aquí podemos ver una gran diferencia entre Astrid y Santiago. Sin embargo, no podemos ver los avances de Astrid ni los avances de Santiago. ¿Por qué? Porque necesitaríamos compararlo con otra producción de Astrid cuando pasa el tiempo y con otra producción de Santiago cuando pasa el tiempo. Sin embargo, pues claro, por ejemplo, aquí Astrid es de segundo grado de preescolar y Santiago es de tercer grado de preescolar, entonces es un trabajo más elaborado el de Santiago. Bueno, espero que me comprendan ahí la idea que les quiero transmitir. Dice, los productos como única evidencia de la participación de niñas y niños son insuficientes para saber cómo resuelven y enfrentan los desafíos de las actividades. En las producciones puede no ser tan clara la forma de razonar y de pensar de niñas y niños. Las explicaciones que brinden al respecto son también evidencia de estos procesos y avances en su aprendizaje. Por ello es importante llevar un registro continuo que profundice sobre cada niña y cada niño. Y eso es lo que les comentaba en relación al trabajo de Astrid, que no tiene un comentario, no hay una explicación de la niña. Entonces, no, esta evidencia o esta producción me falta esa explicación de la niña para que se pueda tomar como evidencia. Y en el trabajo de Santiago, pues ya es una información más completa. Los productos finales son una evidencia tangible del trabajo realizado, pero no nos ofrecen una imagen completa de los procesos cognitivos que los niños llevaron a cabo. ¿Por qué los productos solos no son suficientes? Porque hay una limitación en la comprensión de los procesos. Un dibujo puede ser hermoso, pero no nos revela cómo el niño llegó a esa representación, qué ideas tuvo, qué dificultades se enfrentó, cómo resolvió los problemas. Dificultad para identificar errores conceptuales. A veces los errores en los productos finales pueden enmascarar conceptos erróneos que el estudiante ha interiorizado. La falta de evidencia de los procesos metacognitivos. Los productos no nos muestran cómo el estudiante planificó su trabajo, cómo monitoreó su progreso o cómo evaluó sus resultados. La importancia de las explicaciones. Las explicaciones que los estudiantes brindan sobre su trabajo son una ventana a su pensamiento. Estas explicaciones nos permiten comprender su razonamiento, identificar los conceptos que han comprendido y aquellos que aún no han dominado. Nos ayuda a detectar posibles errores conceptuales, descubrir malos entendidos que pueden estar obstaculizando su aprendizaje. Nos permite también evaluar sus habilidades comunicativas, valorar su capacidad para expresar sus ideas de manera clara y coherente. Y nos permite promover la metacognición al fomentar la reflexión sobre el propio aprendizaje y la capacidad de autoevaluación. ¿Por qué es importante llevar un registro continuo? Un registro detallado de los avances y dificultades de cada estudiante nos permite personalizar la enseñanza, adaptar las actividades y estrategias a las necesidades individuales de cada alumno, identificar patrones y tendencias, detectar áreas en las que los estudiantes necesitan más apoyo o refuerzo. Comunicarnos de manera efectiva con las familias, informar a los padres sobre el progreso de sus hijos y colaborar en el desarrollo de estrategias de apoyo en el hogar. Evaluar la eficacia de nuestras prácticas docentes, realizar ajustes en nuestra planificación y metodología según sea necesario.
Al prestar atención a las explicaciones que brindan y llevar un registro detallado de su progreso, podemos obtener una visión más completa de sus fortalezas y debilidades y así ofrecerles una educación más personalizada y efectiva. Entonces, aquí hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Escuchar las explicaciones que nos brindan, porque eso nos va a permitir conocer su pensamiento, el razonamiento que ellos tienen. Y por otro lado, ese registro detallado de su progreso para conocer esas fortalezas y esas áreas de oportunidad que los niños tienen. Y de esa manera podemos ir adaptando nuestra práctica para que el niño aprenda más y mejor. Y esto se resume, como ya lo dije anteriormente, en observar lo que el niño hace y escuchar lo que el niño dice. No hay otra manera de monitorear el aprendizaje de los alumnos. Pero ¿qué voy a hacer con lo que observo y con lo que escucho? Registrarlo. Lo tengo que registrar. Registrarlo en los instrumentos de evaluación que voy a diseñar para ello. Registrarlo en el diario de trabajo, registrarlo en sus expedientes. Pero eso no es la evaluación. Tengo que regresarme a esos registros para identificar esos avances y esas dificultades. Se analiza y reflexiona acerca de las siguientes rúbricas. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí dice rúbrica 1, campo formativo lenguajes. Y tiene algunos indicadores. Se comunica por medio del lenguaje con sus compañeras, compañeros, maestras y maestros, expresa deseos, comunica sentimientos. Bueno, una serie de indicadores y del campo formativo, saberes y pensamiento científico, también con algunos indicadores. Y tenemos aquí los niveles de avance no logrado, en proceso y logrado. Y tiene algunos señalamientos. Por ejemplo, el no logrado. ¿Qué implicaría ubicar a una niña o un niño en este nivel? O sea, ¿qué tiene que observar la maestra en la forma como se comunica, como expresa deseos, como comunica sentimientos? ¿Qué tiene que observar la maestra para que lo pueda ubicar en lo no logrado? O que lo puedo ubicar en proceso o que lo puedo ubicar en logrado. Entonces, en esta parte nos está faltando esa descripción de logrado, en proceso o no logrado. Dice, ¿cuál es la diferencia entre no logrado y en proceso? Y marcar un aspecto como logrado significa que debe dejar de observarse este aspecto. ¿Y por qué? Cuando nosotros decimos que un indicador o que un campo formativo o que un PDA está logrado, ¿qué significa? ¿Que ya no lo vamos a volver a retomar? ¿O significa que si está logrado el niño ya no puede seguir avanzando en ese PDA? Entonces son algunas cosas que tendríamos que reflexionar ahí. Luego tenemos esta segunda rúbrica. Dice, este es de Pablo González, de segundo A, en el campo formativo del humano y lo comunitario, fecha del 13 de marzo. Y aquí hacen un señalamiento, dice, si este ejercicio se hiciera una sola vez, ¿sería de utilidad? ¿Cómo se compararía el proceso de Pablo en relación consigo mismo? Y entonces esto me da idea a mí de que estos mismos indicadores que estoy observando en Pablo los tengo que observar en repetidas ocasiones para ver si de verdad hay un avance en este alumno. Bueno. Luego, aspecto a evaluar, interacción con personas de distintos contextos. Y tiene aquí 3 niveles de desempeño, con apoyo en proceso y avanzado. Y a diferencia de la rúbrica anterior, esta sí incluye la descripción. Con apoyo, dice, tiene dificultades para interactuar y cooperar con sus compañeras y compañeros. En proceso, a veces muestra interés al interactuar, pero necesita más apoyo y avanzado. Se relaciona bien con las y los demás y participa en actividades grupales. Entonces necesita más apoyo, pero ¿qué tipo de apoyo necesita?
Luego, la otro aspecto, evaluar posibilidades de movimiento en diferentes espacios para favorecer las habilidades motrices. Y menciona aquí que tiene dificultades frecuentes en actividades físicas y de juego. A veces muestra dificultades en actividades físicas que requieren coordinación. Y por último, participa en actividades físicas y de juego con coordinación. La pregunta es, ¿cómo diferenciarías entre a veces muestra dificultades y tiene dificultades en el nivel de desempeño anterior? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tiene dificultades o a veces tiene dificultades? No hay mucha claridad en esas diferencias. Y las preguntas sobre este cuarto ejemplo de registro de avance, dice, mediante estos instrumentos de valoración, ¿se reconocen los procesos personales de los niños? ¿Y por qué sí y por qué no? Ante los niveles de desempeño mostrados en los ejemplos anteriores, ¿qué experiencias necesitas generar para que los niños sigan avanzando en sus aprendizajes? Se supone que un instrumento de evaluación me tiene que arrojar información para la toma de decisiones, pero si los instrumentos de valoración no reflejan estos procesos personales de los alumnos, no me arrojan información suficiente para la toma de decisiones. La evaluación formativa puede nutrirse de registros. Por eso es importante que además de sistemáticos y continuos, se indague más allá de lo que esos registros contienen, con el propósito de tener un panorama más claro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada niña y cada niño. Todo aprendizaje estará en proceso, ya que se pretende que los niños avancen, aprendan más de lo que saben y profundicen en sus aprendizajes frente a las experiencias que propicie el docente. ¿Por qué es importante ir más allá de los registros? Los registros son una instantánea, nos ofrecen una visión estática de un momento determinado en el tiempo, pero no capturan la dinámica y la complejidad de los procesos de aprendizaje. Los registros pueden ser limitados, a menudo se centran en los productos finales y no en los procesos cognitivos que las sustentan. La evaluación formativa es un proceso dinámico. El aprendizaje es un proceso continuo y en evolución, por lo que la evaluación debe ser flexible y adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes. ¿Cómo podemos ir más allá de los registros? Observación directa. Presenciar las interacciones de los estudiantes en el aula nos permite observar sus estrategias de resolución de problemas, su colaboración con otros y su actitud hacia el aprendizaje. Cuando el maestro le da a los niños para realizar una actividad en equipo, el docente tiene que ir a monitorear lo que están haciendo en los equipos, escuchar cómo se están desempeñando, cómo se escuchan los unos a los otros, cómo toman acuerdos, cómo resuelven el desafío de la actividad que se les está presentando. Es esa observación directa y ahí observo lo que hacen y escucho lo que dicen. Entrevistas, conversar con los estudiantes sobre su trabajo y sus pensamientos nos permite acceder a su perspectiva y comprender mejor sus procesos cognitivos. ¿Cómo hiciste este trabajo? ¿Por qué dices tal cosa? O sea, esas preguntas directas que le hacemos a nuestros alumnos sobre su desempeño, sobre el producto que realizó, etcétera. Análisis de las producciones. No solo debemos evaluar el producto final, sino también analizar las diferentes versiones y borradores para identificar los cambios y las dificultades que el estudiante ha enfrentado, es decir, todo el proceso. Tenemos que preguntarle al alumno cómo le fue en el proceso de realizar determinada producción. Coevaluación y autoevaluación. Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje y a evaluar el trabajo de sus compañeros. Esto fomenta la metacognición y la autonomía. Y pudiéramos pensar que en preescolar eso no se puede, pero les voy a decir que sí, claro que se puede. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un video sobre un bailable y después con los mismos alumnos, o sea, los niños bailan.
hacen un ensayo, se toma el video y después se presenta el video y ahí se observa pues lo bueno y lo no tan bueno, observan cuando el niño se equivoca, observan cuando el niño lo hace bien, pero tienen que ser los niños lo que lo observen, lo que digan, eh, de tal manera que eso les ayude a ellos a mejorar y pueden hacer comentarios de su propio desempeño y del desempeño de los otros compañeros, de tal manera que cuando vuelvan a salir, pues ya lo hagan de una mejor manera. Eso es por poner un ejemplo en un video. O, por ejemplo, no sé, algún video sobre un trabajo que estén realizando, que estén formando palabras, no sé, algún rompecabezas, no sé, algo que estén haciendo y después analizar el video, pero que sean los niños quienes lo analicen. Llevar algunos cuestionamientos detonadores para que el niño observe aquello que queremos que se fije. Luego, también los productos que se hacen, ya sea de manera individual o de manera colectiva, presentarlos al grupo y que los niños comenten sobre esos productos. Y a mí me tocó, cuando trabajaba en grupo, yo lo hacía con mis alumnos y los alumnos daban esos comentarios, le daban consejos al niño que realizó determinado trabajo y lo que yo me fijaba que en días posteriores o en trabajos posteriores el consejo que había dado el niño lo tomaba para sí mismo y era una manera que tenía él de mejorar su propio desempeño. Entonces, ahí ellos hacían coevaluación y autoevaluación, pero también hacían esa metacognición que es tan importante y yo soy testigo de cómo los niños podían hacer ese tipo de reflexiones y comentarios. ¿Por qué es importante considerar que el aprendizaje está en constante proceso? Porque el aprendizaje es dinámico. Los estudiantes están en constante evolución y sus conocimientos y habilidades se desarrollan a ritmos diferentes. Porque el aprendizaje es contextualizado. El aprendizaje se ve influenciado por el contexto social, cultural y emocional del estudiante porque el aprendizaje es significativo. Los estudiantes aprenden de manera más profunda y duradera cuando los contenidos son relevantes para su vida y sus intereses. Por eso es tan importante vincular lo que el niño hace con su vida real. Autoevaluación docente. La reflexión acerca de la práctica educativa es un elemento que interviene en la evaluación formativa, propicia que los docentes giren la mirada hacia su práctica, es decir, que identifiquen las condiciones en las que tienen lugar las experiencias que proponen a niñas y niños y cómo han funcionado para impulsar sus procesos de aprendizaje. Que las y los docentes creen condiciones que garanticen avances en los procesos de aprendizaje de niñas y niños requiere a su vez un proceso de transformación de la misma práctica. Y dado que esta demanda la toma de decisiones sobre diferentes aspectos que intervienen en esas condiciones, convendría reflexionar acerca de. Bueno, y aquí nos arrojan algunas preguntas. Esta autoevaluación docente y las reflexiones que nosotros hagamos de los avances y las dificultades de nuestros alumnos en relación a los aprendizajes, todo esto lo vamos a anotar en el diario de trabajo. Y aquí nos dejan algunas preguntas sobre las cuales podemos reflexionar para autovalorarnos. Dice, ¿las experiencias propuestas funcionaron en el sentido que esperabas? ¿Qué es necesario fortalecer y qué es necesario modificar o dejar de hacer? Y aquí, maestras, maestros, es importante ser muy autocríticos con este tipo de preguntas, que si no logramos identificar dificultades, yo siento que nos falta más una mirada crítica. Primero, no hay práctica docente perfecta. Segundo, ya me sé todo lo del programa como para decir que todo lo llevé a cabo tal y como lo dice el programa. Yo propongo las actividades. ¿Todos los niños se involucran? ¿O hay niños que están eh, moviéndose de un lugar a otro, no atienden, se ponen a jugar en otra cosa, etcétera, etcétera?
¿Qué hago para que todos los niños se involucren? ¿O cómo puedo hacer que todos los niños se involucren en las actividades? ¿Cómo podemos colaborar desde la escuela, la familia y la comunidad para mejorar las experiencias de aprendizaje de las niñas y los niños? Y aquí también, ok, si no todos los niños se involucran, ¿qué es lo que tengo que hacer como escuela, como comunidad, como docente? Y si, y si me está faltando conocer más el programa y cómo implementarlo, porque pues yo me lo puedo saber de memoria, pero implementarlo es otra cuestión, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo funcionan los recursos didácticos con los que los niñas y niños han realizado las actividades? ¿Qué es necesario dejar de usar? ¿Qué es importante incluir? Y aquí también, o sea, vamos viendo qué materiales estoy usando. ¿Sigo con las planas? ¿Sigo trabajando con que tres bolitas lo relaciono con el número tres? ¿Sigo trabajando con eso? ¿Eso es lo que me está pidiendo el PDA? ¿O cómo puedo ir más allá para que el niño aprenda más y mejor, que utilice su razonamiento matemático en vez de nada más identificar los números, en vez de nada más usar el conteo? O sea, no es el conteo por el conteo, es el conteo para la resolución de problemas matemáticos. O sea, ¿de qué manera lo estoy incorporando todo eso? Entonces, ¿qué materiales estoy usando? Muchas copias, muchos dibujos. ¿Qué tanto dejo que mis niños expresen lo que saben, lo que sienten, lo que creen? ¿Cómo trabajo con el error? Las consignas propician el desarrollo del pensamiento, o en la consigna se menciona lo que harán y cómo resolverán la actividad. A ver, vamos viendo la consigna. ¿Se entendió la consigna? ¿Cómo puedo estar segura que verdaderamente se entendió? ¿Cómo sé yo si en la consigna no le estoy diciendo exactamente lo que tiene que hacer en vez de que el niño pueda expresar lo que sabe y lo que puede hacer? Entonces, vamos analizando también las consignas. O sea, hay mucho que analizar y esto no es otra cosa, maestras, maestros, que reflexión sobre la práctica, pero es cuestión de problematizarla, porque si nosotros decimos que todo lo hicimos bien, que todo salió conforme a lo planeado y conforme a lo que esperaba, cuando yo escucho esas respuestas, se me hace muy sospechoso, muy, muy sospechoso. O sea, nos falta más autocrítica en nuestro propio actuar. Estas son algunas preguntas que ayudarán a guiar la reflexión y convendrá que cada docente registre sus notas para tenerlas presentes como parte de su seguimiento. Y cuando nosotros vamos haciendo estas reflexiones en nuestra práctica y al momento de analizarlas en un momento posterior, pues nos vamos dando cuenta de cuáles son nuestras áreas de oportunidad, en qué tenemos que mejorar y trabajar sobre ello. ¿Cómo se refleja la información en la boleta de evaluación? Al revisar los registros, observaciones y evidencias recolectados durante el periodo de evaluación correspondiente, habrá que identificar de manera concisa los avances y dificultades de cada niño y cada niño en este periodo. Esta información se convierte en un elemento que permitirá profundizar acerca de lo que se integra en la boleta de evaluación. Es decir, que el docente se pueda sentar a redactar estas boletas de evaluación, tiene que revisar estos registros, observaciones, evidencias. Si todos los días estoy trabajando, todos los días tengo registros, observaciones, evidencias, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Organizarlas. Y cada docente va a tomar decisiones respecto a eso. Si las va a organizar de manera cronológica, si las va a organizar por cada campo formativo o si las va a organizar por proyectos que se hayan realizado. Eso lo va a decidir el docente y de tal manera que le funcione mejor. Y va a abarcar todo el periodo de evaluación, por ejemplo, desde la evaluación diagnóstica hasta el noviembre, que es donde se cierra el primer periodo. De tal manera
que al tener todas las evidencias de cada uno de los alumnos puede identificar lo que el niño sabe, puede hacer, los avances y las dificultades que el niño tiene y cómo podría alguna especie de retroalimentación, de alguna sugerencia de cómo podría seguir avanzando. La información contenida en la boleta de evaluación servirá para registrar el proceso de evaluación formativa del periodo correspondiente, comunicar a las familias de manera comprensiva y clara los elementos significativos de los aprendizajes de cada niño y cada niña para que estén en condiciones de brindarles seguimiento y continuidad. Tener un referente inmediato que refleje avances y dificultades de cada niña y cada niño. O sea, tener un referente inmediato de los avances, que refleje esos avances y dificultades. Decidir qué otras experiencias necesitan generarse en la escuela para que los niños avancen en lo que se refiere cada contenido del programa. Y aquí tenemos el primer ejemplo de registro de avance. Este es el de Leticia Rodríguez, que son los primeros registros que revisamos, ¿no? Entonces, en este primer registro que leímos, dice, conversa con otros niños, de ahí lo sacaron, pues este texto. Conversa con otros niños, además de sus amigas. Entabla conversación con la maestra. Al enfrentarse a un nuevo equipo, le lleva cierto tiempo participar, pero logra incorporarse a la actividad. Sugiero que en familia propicien conversaciones de distintos temas. Vamos a ver si cumple con todos estos requisitos. Dice, registra la información, registra el proceso de evaluación formativa del periodo correspondiente. Comunicar a las familias de manera comprensible y clara los elementos significativos de los aprendizajes para que estén en condiciones de brindarle continuidad. Entonces, aquí un elemento significativo es que la niña conversa con amigos que al enfrentarse al enfrentarse con un equipo le lleva tiempo participar, pero logra incorporarse. Entonces, fíjense muy bien en el tercer elemento que nos pone aquí, un referente inmediato que refleje avances y dificultades. Entonces, al enfrentarse a un nuevo equipo, le lleva cierto tiempo participar, esa es una dificultad, pero logra incorporarse a la actividad y eso pues necesita avanzar en ella, pero finalmente lo logra. Y para que avance, la maestra sugiere que se propicien conversaciones de distintos temas, para que la niña tenga más elementos al momento de participar, más herramientas al momento de participar. La ética, naturaleza y sociedades dice, se dirige hacia los demás con respeto, y ese es un avance, y dice que no le gusta que le hagan, es un avance. Hay que escuchar activamente y fomentar que exprese lo que no le gusta ante distintas situaciones. Del humano y lo comunitario dice, se sabe relacionar con distintos niños en una interacción positiva y sabe cómo entablar una amistad con alguien. Sabe identificar sus emociones y comunicarlas mientras intercambia experiencias con sus compañeros. Se sabe identificar sus emociones y comunicarlas, pero ¿cuándo? ¿En qué condiciones? Cuando intercambia experiencias con sus compañeros. No es nada más, sí, sí sabe expresar emociones. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo las expresa? Y aquí pues dice que tiene una interacción positiva, entonces las expresa de manera positiva cuando intercambia experiencias con sus compañeros. Se sugiere, y aquí va la sugerencia, para favorecer la convivencia en la medida de lo posible, vaya a parques o a una biblioteca donde haya niños de otras edades para que enfrente cómo es una convivencia con niños que no son de su escuela ni son sus amigos o amigas. Nos dice lo que el niño sabe y puede hacer, pero también da sugerencias para que el niño avance. También manifiesta algunas de las dificultades. Vienen algunas preguntas. ¿Considera que en la boleta de evaluación se retoma la información de registro de avance de Leticia Rodríguez? Sí, pues ya lo habíamos comentado. La información es clara para la familia. Se recuperan los elementos más importantes del avance en el proceso de aprendizaje de Leticia. ¿Qué cambiarías en la redacción del ejemplo?